Bienvenido a Latino del Reino y Negocio, un espacio para comunidad hispana en Estados Unidos que quiere crecer en fe, fortalecer su familia y construir negocio con propósitos. Aquí no venimos a sobrevivir, venimos a dejar un legado. Familia, y siempre yo te digo que el mejor legado que usted le puede dejar a su familia es una relación con Dios, el conocimiento de Dios, el amor a Dios, el temor a Dios. Ese es el mejor legado, la mejor herencia que usted le puede dejar a su familia. Una herencia material, claro, es buena, pero lo mejor es el legado del temor a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si usted deja una herencia y ellos no tienen temor de Dios, no aman a Dios porque usted no se lo enseñó, ¿sabe qué va a hacer esa herencia? Dividir su familia muchas veces, trae conflictos entre los hermanos, entre los familiares, porque no hay temor de Dios. Ahora, cuando hay temor de Dios, cuando hay una relación, una comunión con Dios, ellos van a hacer de esa herencia suya un legado y la van a desarrollar y mantener para el beneficio de toda la familia en amor y armonía. Vamos a seguir estudiando nuestra teología sistemática para adultos. Eh, Conozca o vamos a conocer por qué creemos lo que creemos y así podemos defender nuestra fe con confianza. Tenemos que saber el por qué creemos lo que creemos de Dios para así nosotros poder defender nuestra fe, especialmente en estos tiempos donde hay tanta maldad, donde hay tantas falsas enseñanzas, falsas ideologías raras, diabólicas, que nos la quieren imponer, que la quieren imponer en la sociedad como algo normal, como algo que se debe aceptar. Y entonces nosotros tenemos que conocer la verdad, tenemos que conocer el por qué creemos, qué base tenemos para creer y para defender nuestra fe. En esta semana, la quinta semana, estamos hablando la naturaleza de Dios, santidad y justicia. En esta quinta semana es lo que estamos hablando, naturaleza de Dios, santidad y justicia. La pureza y justicia perfectas de Dios. Dios es absolutamente santo. Escuche bien esa palabra. Dios es absolutamente santo, completamente puro, separado del pecado y moralmente perfecto. Su justicia significa que siempre hace lo correcto y lo justo. Dios no se equivoca. Dios no hizo nada imperfecto. Dice la palabra en Génesis que cuando Dios creó el universo, todo lo creó bello, hermoso y perfecto. No había a media, no había imperfección. ¿Ve? Dios creó un hombre, una mujer, lo puso en el huerto, puso cada especie de los animales, de los peces, un par, puso un par, todo en perfección, en armonía, con su santidad y con su justo juicio. Todo lo hizo bien. El hombre lo dañó, nosotros lo dañamos, pero Dios sigue siendo perfecto y justo, aunque nosotros nos hayamos dañados y apartado de su ley. Isaías tuvo una visión de Dios. Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria y lo podemos ver a diario. Léase ahora Isaías 6:3. La palabra santo significa apartado, puro y perfecto. ¿Ve lo que significa santo? No como muchos por ahí llaman santo a una estatua, sea de madera o de yeso, o otros que se hacen llamar santo porque será un título y se creen también
que son los representantes de Dios aquí en la tierra y que se creen santos y se llaman santos a sí mismos. No, santo es Dios y todos aquellos que nos hayamos separados del pecado. Eso es lo que dice la palabra, que es santo. Todos aquellos que se han separado del pecado. ¿Ve? La palabra santo significa apartado, puro y perfecto. La santidad de Dios es el fundamento de todos sus demás atributos. Su amor, justicia y misericordia fluyen de su naturaleza santa. Todo esto fluye después de la santidad de Dios, de la pureza de Dios, de la perfección de Dios. Entonces todos estos otros atributos fluyen de eso, de la santidad de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque es importante saber lo que ya ahora mismo yo acabo de decir, la santidad, la perfección, la justicia de Dios. Dios es perfectamente santo. Dios está completamente libre de pecado e imperfección. En Dios no hay pecado. En Dios no hay imperfección. Y por eso Él creó todas las cosas perfectas. Él nos creó para que estuviéramos viviendo en santidad, delante de su presencia. Pero cuando el hombre cayó en pecado, todo eso se dañó la relación con Dios y entonces estamos separados de Dios. Dios es completamente libre de pecado e imperfección. Es tan puro que el pecado no puede existir en su presencia. Por eso cuando usted escuche gente que digan que yo vi a Dios, que yo vi a Dios, que yo hablé con Dios, eso no es cierto, porque usted ve lo que dice aquí. El pecado no puede existir en su presencia y nosotros que somos pecadores, a que somos arrepentidos, aún somos pecadores. No hemos recibido un cuerpo glorioso para poder estar en la presencia de Dios. Entonces, cuando una gente le diga que le diga a usted que yo vi a Dios, que yo hablé con Dios, Dios no puede estar donde el pecado está. Es tan puro que el pecado no puede existir en su presencia. Su santidad es la norma por la cual se mide toda moralidad. Fíjese que la mayoría de la Constitución fueron basadas en los 10 mandamientos, en la moral de Dios. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puede ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y calla cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc 1:13. Léase Habacuc 1:13 y le aconsejo que se lea el capítulo completo, no solamente lea el versículo 3, lea el 12 y lea también el 14, o lea lo completo. Los ojos de Dios son demasiado puros para probar el mal. Los ojos de Dios son demasiado puros para probar el mal. Su santidad exige que el pecado sea castigado y que la justicia sea recompensada. Ya usted ve, el pecado tiene consecuencia, será castigado y el castigo, la paga es la muerte, mas la justicia será recompensada. ¿Ve? Entonces haga justicia, busque la santidad, apártese del pecado para que usted pueda ser recompensado, no castigado con la muerte eterna, con su eternidad en el infierno. La santidad es la esencia de quien es Dios. La santidad es la esencia de quien es nuestro Dios. Dios es santo. La Biblia no dice simplemente que Dios tiene santidad, no.
Óigame bien, la Biblia no dice simplemente que Dios tiene santidad, dice que Dios es santo. La santidad no es un atributo secundario, sino parte de su naturaleza misma. Todo lo que Dios hace es santo porque todo lo que procede de Él es perfecto. Es decir, que Dios no hizo nada a media. Dios no creó confusión. Dios lo hace santo y perfecto porque Él es perfecto, santo y puro. Dios está completamente separado del pecado. Por eso le digo, cuando usted escuche que una gente dice, yo vi a Dios, dígale que eso es mentira. Porque Dios no puede cohabitar donde hay pecado. Y nosotros somos pecadores. Dios está completamente separado del pecado. A diferencia de los seres humanos, Dios nunca ha pecado ni puede pecar. Dios no peca porque Él es santo, Él es perfecto. Él es el Dios todopoderoso, el que nos creó, el que creó el universo. A diferencia de los seres humanos, Dios nunca ha pecado ni puede pecar. No existe oscuridad moral en Él. No tiene pensamiento impuro, intenciones incorrectas, ni acciones injustas como nosotros. Nosotros nos llegan pensamientos injustos, pecaminosos, inmorales, perversos, pero esto no existe en Dios. Él no tiene pensamientos impuros, intenciones incorrectas, ni acciones injustas como nosotros los seres humanos. Porque Dios es santo, puro y perfecto. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Le hace Juan, primera de Juan 1:5. La santidad de Dios es nuestro estándar y nosotros debemos procurar ese estándar, esa santidad. La cultura cambia constantemente, lo que considera correcto o incorrecto, y usted lo está viendo y yo lo estoy viendo. Hoy le llamamos malo a lo bueno y a lo malo hoy le llamamos bueno, porque la sociedad cambia, pero Dios no cambia. La sociedad quiere imponer reglas, leyes, estatutos que son pecaminosos, que son malos, pero lo llaman bueno, porque estamos viviendo hoy en ese tiempo que a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. La cultura cambia constantemente lo que considera correcto o incorrecto, pero la santidad de Dios nunca cambia. Él es la medida absoluta de la verdad y la moralidad y la justicia. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo que era antes, que era al principio. No hay cambio en Dios. Lo que es santo es santo. Lo que es justo. Lo que es injusto, injusto. El pecado es pecado. Por más que usted lo quiera aforrar con una mentira sutil, es pecado, es inmoralidad. Por más que usted lo quiera justificar, por más que la sociedad hoy en día quiera justificar la perversidad, llamándola como que es tolerable, que es amor, que es aceptable, mentira del diablo, porque aquí Dios lo dijo. Dios es santo. Él creó todas las cosas perfectas. Él es la medida absoluta de la verdad y la moralidad y la justicia. Dios no cambia. Y la Biblia lo que llamó pecado cuando al principio lo sigue llamando hoy como pecado. Y si usted no se aparta del pecado, entonces usted recibirá el castigo de la muerte eterna. Ahora, si usted hace justicia, su justicia será recompensada.
Cuando comprendemos la santidad de Dios, aprendemos a tomar el pecado en serio y buscamos vivir vida que honren. ¿Ve? Cuando nosotros aprendemos esta verdad, que Dios demanda de nosotros santidad porque Él es santo, perfecto, puro, justo. Entonces, nosotros como su criatura, y ya somos sus hijos a través de Jesucristo, y procuramos entonces la santidad. Procuramos honrarle a Él, vivir para honrarle, vivir una vida santa, separado del pecado también, para poder agradarle a Él. ¿Ve? Ya no amamos el pecado, ya no nos simpatiza el pecado, aunque tenemos que luchar, claro, a diario con el pecado, porque Él existe en nosotros por naturaleza. Pero cuando nosotros comprendemos la santidad de Dios, aprendemos a tomar el pecado en serio y nos apartamos de él. Y yo le aconsejo a mi amigo, que si me escucha, que usted se aparte del pecado. Sé santo porque yo soy santo. Y eso es lo que tenemos que procurar. Sé santo porque nuestro Padre Celestial es santo y nos llama a la santidad. Primera de Pedro 1:16. Dios es perfectamente justo. Dios siempre juzga correctamente. No muestra favoritismo, nunca se equivoca y siempre da a cada persona exactamente lo que merece, según su estándar perfecto. ¿Ve? El hombre se vende, el hombre coge soborno, el hombre es injusto, no hace justicia. El hombre no hace justicia, se parcializan. El que tiene más dinero, ese se le pasa por encima y no se le condena por su pecado, por su falta, por su injusticia, por su crimen. Porque el hombre es imperfecto, acepta soborno, no es justo. Dios siempre juzga correctamente. No muestra favoritismo como nosotros los seres humanos. Nunca se equivoca y siempre da a cada persona exactamente lo que merece según su estándar perfecto. El estándar de Dios, que es perfecto. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él es justo y recto. Eso es nuestro Dios, justo. Léase de Deuteronomio 32:4, pero léase el capítulo siempre completo y así entonces entenderá más el versículo 4. Cada decisión que Dios toma es perfectamente justa. Él nunca pasa por alto el pecado ni castiga al inocente. Su justicia es impecable. Es decir, si tú estás haciendo la cosa bien, si tú estás haciendo justicia, Dios no te va a castigar. Porque tú estás siendo justo, tú estás siendo santo, tú eres inocente. Ahora, porque su justicia es impecable, también cuando usted está haciendo pecado, cuando usted está haciendo justicia, cuando usted está viviendo fuera del estándar de la santidad de Dios, usted será castigado también, usted recibirá su juicio tal como lo que se merece, porque Dios no se parcializa. ¿Ve? Eso es nuestro Dios. Dios siempre hace lo correcto, no hay imperfección en Él. ¿Ve? Los seres humanos pueden equivocarse, ser parciales, como expliqué ahora, o actuar influenciados por emociones. ¿Ve? Así actuamos. Y nos equivocamos por nuestras emociones o por nuestra imparcialidad.
Dios nunca lo hace. Dios no hace esto. Todas sus decisiones están basadas en su conocimiento perfecto y en su carácter santo. Así es que Dios toma sus decisiones por su carácter, que es santo y perfecto. ¿Ve? Dios no muestra favoritismo. Él es justo, Él es santo y es perfecto. La justicia humana muchas veces es imperfecta y lo vemos a diario. Lo vemos a diario, los escuchamos a diario. ¿Usted sabe cuánta gente andan por ahí que han hecho tantos crímenes y los sueltan y vuelve esta persona y mata o hace otra barbaridad y no lo toman y no lo ponen en la prisión por sus actos, por sus delitos? Tienen 40, 30 casos y andan sueltos y los sueltan. La justicia humana muchas veces es imperfecta. Las personas pueden ser influenciadas por riqueza, poder o apariencia. Dios no puede ser sobornado ni manipulado como los jueces aquí en la tierra, porque Jehová vuestro Dios no hace acepción de persona ni toma cohecho. Deuteronomio 10:17. Dios juzga con verdad absoluta. Nada está oculto delante de Él. Conoce cada pensamiento, intención y emoción humana. Es decir, que usted ni yo podemos escapar. No podemos engañar a Dios, porque Él sabe nuestro pensamiento. Él lo puede escuchar y Él puede ver la intención de su corazón, de mi corazón. Es decir, que a Dios no lo vamos a poder engañar y no vamos a poder escapar de su juicio, de sus juicios. Podemos engañar al hombre. Usted y yo podemos engañar a nuestro pastor, nuestra esposa, nuestros hijos. Pero déjeme decirle algo. A Dios usted no lo puede engañar, ni lo va a engañar. Porque se dice que todo está a la luz, a los ojos de Dios. Todo lo puede ver, nada está oculto. No crea usted que va a engañar a Dios, porque usted no lo va a engañar. Así que le pido que se arrepienta y se vuelva a Dios, porque usted no lo va a poder engañar. Y si usted no se arrepiente, entonces vendrá el juicio imparcial, el juicio justo, y le va a dar a usted lo que usted se merece por su injusticia, por su pecado. Vuélvase a Dios. Nada está oculto delante de Él. Conoce cada pensamiento, intención y acción humana. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es decir, que todo lo que hacemos, aunque usted crea que está escondido, aunque usted crea que nadie lo está viendo, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Léase Hebreos 4:13, pero léase el capítulo completo para que lo pueda asimilar. La cruz demuestra la justicia de Dios. Dios no ignoró el pecado. Su justicia exigía castigo, pero su amor proveyó un sustituto en Jesucristo. ¿Ve? Dios no ignoró el pecado. Su justicia exigía castigo, pero su amor proveyó un sustituto en Jesucristo. En la cruz vemos tanto la perfecta justicia como el perfecto amor de Dios. ¿Ve? Él proveyó a Jesucristo para que pagara por nuestro pecado, para poder ser justificados nosotros delante de Él. Pero también ahí en la cruz mostró su perfecto amor. Dio a su unigénito por amor a nosotros, por amor a ti cuando no lo merecíamos. Pero eso es porque su perfecta justicia
y su perfecto amor. Proveyó un Salvador para manifestar su justicia. Romanos 3:26. Le hace Romanos 3:26. Podemos confiar en que Dios hará justicia aun cuando las injusticias humanas parezcan triunfar temporalmente. A veces vemos, sí, como que los malos prosperan, que los malos salen bien de la maldad que hacen, como que no hay nadie que los juzgue, que no hay nadie que le pase sentencia, que no hay nadie que lo llame a cuenta. Y a veces nos sentimos también como frustrados, sentimos a veces que nos da ira, sí, es la verdad. Pero no, calmado, calmado, sé paciente, porque la justicia del Dios Todopoderoso lo alcanzará, lo alcanzará. La justicia divina, la justicia perfecta de nuestro Dios lo alcanzará. Podemos confiar en que Dios hará justicia, aun cuando las injusticias humanas parezcan triunfar temporalmente. Escuche la palabra ahí, temporalmente. Ellos tienen el triunfo temporalmente, temporalmente, porque la justicia de Dios lo alcanzará. La santidad de Dios expone nuestro pecado. La santidad de Dios expone nuestro pecado. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Ve, cuando usted está en pecado, cuando caímos en pecado nos separamos de Dios. Y cuando usted está en pecado, usted está separado de Dios. Y Él no va a escuchar su llanto, su oración, hasta que usted no pida perdón, hasta que usted no se arrepienta y se vuelva a Dios. Entonces Él va a voltear su rostro para verlo e inclinar sus oídos para escuchar su clamor. Pero mientras usted esté en pecado, Dios no lo va a escuchar. Porque nosotros nos separamos de Dios por el pecado. Léase Isaías 59:2. Cuando vemos la santidad de Dios, reconocemos nuestra propia pecaminosidad, como Isaías clamamos. Cuando vemos la santidad de Dios, entonces nosotros reconocemos nuestra propia pecaminosidad, nuestro pecado, nuestra inmundicia, como Isaías. Así clamamos: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Isaías 6:5. La pureza de Dios revela nuestra necesidad de un Salvador. La pureza de Dios revela nuestra necesidad de un Salvador. Cuando vemos la pureza de Dios, la santidad, entonces descubrimos nuestra inmundicia, nuestro pecado. Entonces reconocemos que necesitamos un Salvador. Pero ese Salvador no podía tener pecado, no podía tener mancha, imperfección en él, para poder Él cubrir nuestro pecado, para poder Él pagar por nuestro pecado. La santidad de Dios actúa como un espejo, sí, porque nos revela esa inmundicia que hay en nosotros, ese pecado, esa naturaleza caída que tenemos, ese pecado que traemos por naturaleza. Cuando vemos la santidad de Dios, entonces eso nos revela, así como un espejo, cuando usted se para delante de un espejo que le revela su rostro, su físico, así nos revela la santidad de Dios. Cuando nos comparamos con otras personas, podemos pensar que somos buenos, pero cuando nos comparamos con la santidad perfecta de Dios, vemos nuestra verdadera condición espiritual, que estamos muertos,
estamos caídos, estamos separados de Dios. Y volvemos y reconocemos que necesitamos un Salvador, que necesitamos el perdón de Dios, que necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos volvernos a Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Por eso vuelvo y les repito, el que diga que yo vi a Dios, que yo vi a Dios, que me acerca, mentira, porque Dios no puede habitar donde hay pecado. Léase Romanos 3:23, pero léase el capítulo completo para que lo pueda entender. El pecado nos separa de Dios. El problema principal del pecado no es solo que hacemos cosas malas, es que rompe nuestra comunión con Dios, por lo que dije antes, porque Dios no puede habitar donde hay pecado, porque Él es santo, Él es puro, perfecto, luz. El pecado crea una barrera entre el hombre y su creador. El pecado nos separa de Dios. Isaías reconoció su condición. Cuando Isaías vio la gloria y santidad de Dios, no se sintió orgulloso ni digno. Reconoció inmediatamente su pecado y necesidad de gracia. Ay de mí que soy muerto. ¿Ves? Porque Isaías estaba muerto en sus delitos y pecados. Isaías 6:5. La santidad nos lleva a Cristo. La santidad nos lleva a Cristo. La finalidad de reconocer nuestro pecado no es producir desesperación, sino conducirnos al Salvador. Cuando reconocemos que somos pecadores, entonces reconocemos que Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestro pecado, que murió y resucitó para darnos vida eterna, para acercarnos al Padre nuevamente, para reconciliarnos con el Padre. La finalidad de reconocer nuestro pecado no es producir desesperación, sino conducirnos al Salvador. Dios proveyó en Jesucristo el camino para reconciliarnos con Él. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Léase Primera de Pedro 3:18, pero léase el capítulo completo. Cuanto más entendemos quién es Dios, más conscientes somos de nuestra necesidad diaria de arrepentirnos. ¿Ve? Cuando más entendemos quién es Dios, que Él es santo, que Él es perfecto, que Él es luz, que Él es justo, más conscientes somos entonces de nuestra necesidad diaria de arrepentirnos ante la presencia de Dios, del arrepentimiento, gracia y dependencia de Cristo. Todo eso reconoceremos cuando reconocemos primeramente nuestro pecado. ¿Ve? Entonces, entendemos que necesitamos a Cristo Jesús. Entendemos entonces que sí, Cristo murió por nuestro pecado, que Él vino, descendió, recibió el castigo de nuestra culpa, fue condenado a muerte, crucificado, murió, pero que también al tercer día Él resucitó. La santidad y la justicia de Dios revelan quién es Él realmente. Dios es perfectamente santo, completamente puro y separado del pecado. Dios es perfectamente justo, siempre hace lo correcto,
y juzga con absoluta rectitud. La santidad de Dios expone nuestro pecado, mostrándonos nuestra necesidad de un Salvador. La buena noticia del Evangelio es que Jesucristo satisfació la justicia de Dios y abrió el camino para que pecadores puedan acercarse a un Dios santo por medio de la fe. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Ahora vamos a responder a la objeción del mundo, a cómo ellos rechazan a Dios, cómo rechazan la verdad y cómo nosotros le podemos contestar. Dicen, si Dios es justo, ¿por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? Esto siempre es una pregunta que sale a reducir de aquellos que quieren buscar justificación para su pecado, justificación para rechazar a Dios. Siempre buscan una pregunta como esta. Oh, si Dios es justo, ¿por qué le suceden cosas malas a la persona buena? Mira la respuesta aquí. Yo le voy a contestar de esta manera. En realidad, según el estándar santo de Dios, no existen personas completamente buenas. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, la justicia de Dios también es paciente. Él no castiga inmediatamente todo pecado, porque Él es paciente. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mi amigo, no somos buenos, no hay ni siquiera uno bueno, porque estamos destituidos de la gloria de Dios. Léase Romanos 3, el capítulo 3. Desarrollo y referencia. Muchas personas formulan esta pregunta desde una perspectiva humana, comparando a unas personas con otras. Sin embargo, la Biblia nos enseña que la comparación correcta no es entre seres humanos, sino entre el hombre y la santidad perfecta de Dios. Ahí es que nos tenemos que comparar, para que nosotros entonces veamos nuestra realidad, nuestro pecado, nuestra necesidad de arrepentirnos, nuestra necesidad de la gracia y el favor de Dios. Cuando nos medimos con otras personas, podemos parecer buenos, pero cuando nos medimos con la perfección divina, todos quedamos cortos, todos quedamos imperfectos, todos quedamos mal, porque no hay uno bueno. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Desde la perspectiva santa de Dios, toda la humanidad merece juicio. La verdadera pregunta no es, oye bien, la verdadera pregunta, ¿por qué le suceden cosas malas a las personas buenas? ¿Por qué le suceden cosas malas a la persona buena? Así preguntan, pero la pregunta debiera ser esta. Esta debe ser la pregunta. ¿Por qué Dios muestra misericordia a alguien? ¿Por qué Dios muestra misericordia a alguien? Esa es la pregunta que se deben hacer, que nos debemos hacer. ¿Ve? La respuesta es la gracia. Cada día que Dios nos concede es una demostración de su paciencia y amor. La respuesta es la gracia. Cada día que Dios nos concede es una demostración de su paciencia y amor y misericordia. Esa es la respuesta a esa pregunta. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza.
sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos o procedan al arrepentimiento. Eso es lo que Dios espera. Por eso es que está dando tiempo. Por eso es que Él está siendo paciente, pero muchos dicen, dan esa promesa por tal, que Dios no va a juzgar, que Dios no viene, que Dios no va a levantar su iglesia, que Dios no va a hacer juicio, porque la están dando por tal día, pero no, eso viene y se va a cumplir. Ahora, lo que Dios está haciendo paciente para con usted y conmigo, para que procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que Dios está haciendo. Dios no quiere que nadie se pierda, porque Él no creó el infierno para nosotros. La cruz, donde la santidad y el amor se encuentran. En la cruz fue donde la santidad y el amor de Dios se encontraron. La santidad de Dios exige que el pecado sea castigado. ¿Ve? Por la santidad que existe en Dios, y entonces Él ve nuestro pecado, nuestra injusticia, merece castigo, merece que seamos castigados, que paguemos por nuestra culpa, por nuestro pecado. Mas su amor desea salvar a los pecadores. En la cruz ambas realidades son satisfechas perfectamente, porque mira, en la cruz vimos la santidad de Dios, la perfección, también el amor, porque en el amor que Jesucristo puso por nosotros, nos salvó, vino como el Salvador, vino a salvarnos, vino a redimirnos, ¿ve? Entonces, eso se hizo realidad perfectamente, fue satisfecha en la cruz. En la cruz ambas realidades son satisfechas perfectamente. Jesucristo tomó sobre sí el castigo que nosotros merecíamos, satisfaciendo la justicia de Dios mientras demostraba su amor infinito. ¿Ve? Ahí está, ahí lo demostró. La justicia de Dios mientras demostraba también su amor. Jesucristo tuvo que morir por nuestro pecado. Ahí está la justicia. El amor que Jesucristo murió por amor a nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él, para que fuésemos justificados en Él, para que encontremos perdón por Él, para que nos encontremos con Dios a través de Él. Le hace 2 Corintios 5:21. Desarrollo y referencia. La santidad exige justicia. Dios no puede simplemente ignorar el pecado por hacerlo, sería negar su propia naturaleza santa. Dios no puede simplemente ignorar el pecado, porque hacerlo así sería negar su propia naturaleza santa. ¿Entiende? Un juez corrupto deja libre al culpable, así como hablé ahorita, que hay tanta gente que la suelta. Mira ese que mató a una joven, creo que fue en Carolina del Norte, San Francisco, que ya iba en el autobús y la... ¿Ve? Porque jueces corruptos dejaron a este individuo libre que tenía yo no sé cuántos crímenes ya había cometido, lo soltaban y lo soltaban y lo soltaban. Entonces, este individuo, por un juez corrupto que lo soltó, a esta muchacha le apagó la luz. ¿Ve? Porque son jueces corruptos. Un juez corrupto deja libre al culpable. Un juez justo exige que la ley sea cumplida. De la misma manera, la justicia divina exige que el pecado reciba castigo. La paga del pecado es muerte. Le hace Romanos 6:23, la parte A.
El amor provee un sustituto. Aunque merecíamos el castigo, Dios mostró su amor enviando a su Hijo para morir en nuestro lugar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Jesús cargó nuestros pecados sobre la cruz. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Isaías 53:4. Justicia y misericordia se encuentran. La cruz es el lugar donde la justicia de Dios y su amor se encuentran perfectamente. La justicia fue satisfecha porque el pecado fue castigado. El amor fue demostrado porque Cristo tomó nuestro lugar. Por eso Pablo declara, para manifestar su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. La cruz revela que Dios no tuvo que escoger entre ser amoroso o ser justo. Él es perfectamente ambas cosas. La cruz revela que Dios no tuvo que escoger entre ser amoroso o ser justo. Él es perfectamente ambas cosas. Pregunta de reflexión. Pregunta de reflexión. ¿Cómo cambia la santidad de Dios tu manera de ver el pecado en tu propia vida? ¿Cómo cambia ahora al tú saber, al conocer la santidad de Dios? ¿Cómo cambia tu vida ahora? ¿Cómo cambia la santidad de Dios tu manera de ver el pecado en tu propia vida? ¿Cómo lo ves? Cuando comprendemos cuán santo es Dios, dejamos de ver el pecado como algo pequeño o insignificante. Ahora entendemos que es algo serio, que tenemos que tomar carta en el asunto, que tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, que tenemos que dejar esos estilos de vida que nos separan de Dios, que son pecados, que dañan el alma, que nos llamarán a juicio, que serán esos pecados castigados, que serán esos estilos de vida castigados. Entonces, cuando comprendemos cuán santo es Dios, dejamos de ver el pecado como algo pequeño o insignificante. Lo que antes justificábamos, comenzamos a verlo como algo que entristece el corazón de Dios. Ve, ya empezamos a cambiar. Oh no, yo no voy a hacer esto. No quiero hacer esto. No me conviene hacer esto. Porque desagrado a Dios. Entristezco su corazón. ¿Ve? Entonces empezamos a moldearnos, a cambiar, a buscar agradar a Dios. La santidad de Dios nos lleva a examinar nuestro corazón, a arrepentirnos sinceramente, a buscar una vida que honre a Cristo, depender más de la gracia de Dios. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Corintios 13:5. Porque, ¿por qué puede confiar en que Dios finalmente hará que todas las cosas sean justas? ¿Por qué puedes confiar en que Dios finalmente hará que todas las cosas sean justas? ¿Por qué? ¿Por qué creemos, podemos confiar que hará todas las cosas justas? ¿Por qué? ¿Qué nos lleva a eso? Vivimos en un mundo lleno de injusticia. A menudo vemos personas malas prosperar, inocentes sufrir, corrupción sin castigo,
pero Dios ve todo y nada escapa a su conocimiento. Todo esto que escapan de la justicia del hombre, que hacen maldad, que lastiman, que dañan, y porque tienen dinero, porque sobornan a los jueces, o porque en mi apellido está el apellido, y escapan de la justicia del hombre, no escaparán de la justicia de Dios, porque Dios ve todo y nada escapa de su conocimiento, porque Dios traerá toda obra a juicio, justamente con todas cosas encubiertas, sea buena o sea mala, Él la llamará cuenta. Y Eclesiastés 12:14. La Biblia promete que llegará el día en que Cristo juzgará al mundo con perfecta justicia. La Biblia promete que llegará el día en que Cristo juzgará al mundo con perfecta justicia. No como la justicia del hombre, con perfecta justicia, donde Dios no puede ser sobornado, donde Dios no compromete su justicia por tu apellido, por tu estatus social. No. Juzgará al mundo con perfecta justicia, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:31. Por eso podemos descansar sabiendo que ningún pecado quedará sin resolver y ninguna injusticia quedará para siempre. ¿Cómo debería afectar la santidad de Dios la manera en que le adoras? ¿Cómo debería afectar la santidad de Dios la manera en que le adora? La adoración verdadera nace cuando comprendemos quién es Dios. La adoración verdadera nace cuando comprendemos quién es Dios. Cuando Isaías vio la santidad de Dios, cayó humillado ante él. ¡Ay de mí que soy muerto! Cayó delante de la presencia de Dios. La santidad de Dios debe producir en nosotros reverencia, reconocer que estamos delante del Rey del universo, humildad, entender que somos salvos únicamente por gracia, que no son nuestra obra, que no son nuestras donaciones, que no son diezmo, que no son ofrenda, que no son sacrificio humano, que es por gracia que somos salvos únicamente. Gratitud, agradecer el sacrificio de Cristo, eso es la gratitud. Obediencia, adorar a Dios no solo con palabras, sino también con nuestra forma de vivir, con nuestro estilo de vivir, cuidar nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo, cuidar nuestros labios de lo que hablan, cuidar nuestros ojos de lo que ven, cuidar nuestro pensamiento de lo que piensan, cuidar nuestro corazón de sus intenciones. Presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Léase Romanos 12:1. Vamos a memorizarnos este versículo. Memoríceselo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Vamos a repetirlo. Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Isaías 6:3. La repetición de la palabra santo 3 veces enfatiza la perfección absoluta de Dios. En la cultura hebrea, repetir una palabra era una forma de darle máxima importancia. Dios
no es simplemente santo. Él es santo, santo, santo. Esto significa que es completamente puro, está separado de todo pecado, es perfecto en todos sus caminos, es digno de toda adoración. La visión de Isaías nos recuerda que el propósito de toda la creación es reflejar la gloria de Dios. La santidad de Dios revela quién es Él. La justicia de Dios revela cómo actúa. La cruz revela cuánto nos ama. La cruz revela cuánto nos amas. Hasta aquí es nuestra enseñanza, nuestra compartimiento de la palabra con usted para edificación suya, para edificación mía, para que todos podamos aprender juntos. Acuérdese que este es un programa para ayudarnos a crecer en la fe, a unificar, a fortalecer nuestra familia y a vivir con propósito, a dejar un legado, porque aquí venimos no a sobrevivir, venimos a dejar un legado. Dios te guarde en esta noche, Dios te bendiga en esta noche y que el Espíritu Santo te visite. Si tú estás en pecado, si has caído en pecado o aún nunca te has arrepentido, aún ya tú escuchando esta palabra que te confronta, que es un espejo, yo te pido, hermano mío, amigo mío, que te humilles ante la presencia de Dios y le pida perdón, te arrepientas de tus pecados, porque acuérdate, el pecado tiene su paga y es la muerte, y todos seremos juzgados según nuestras obras. Pídale perdón a Dios, arrepiéntese, busque la paz con Dios, busque la comunión con Dios para que usted pueda recibir los beneficios de la gracia, misericordia, bondad, de amor de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde. Este fue tu amigo Edward de Latinos de Reino y Negocio. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Comparte este video, suscríbete para que otros también lo puedan recibir. Compártelo, dale like. Eso para que YouTube lo siga promoviendo. Si ves que le dan like y también tú te suscribes. Comparte este video. Dios te guarde y Dios te bendiga. Hasta la próxima. En este camino juntos a brillar, han traído sus sueños, no hay que dudar, con fe en el